En el inmenso desierto de Arizona, a las 11:47 p.m., los faros rasgan la arena arremolinada, iluminando un convoy de acero que se dirige a toda velocidad hacia la frontera de Estados Unidos. Estos no son contrabandistas comunes. Fuertemente armados, cargados de dinero en efectivo y transportando un asombroso cargamento de drogas, el convoy del cartel de Sinaloa se mueve con una confianza temeraria. Creen que han despejado el camino, intocables al amparo de la noche. Pero esa arrogancia enmascara algo crítico que no ven. Algo acechando en la oscuridad y muy por encima de ellos, listo para atacar cuando el momento sea el adecuado. Esta escena no es de una película, es real. Según el cronograma oficial de la misión, exactamente a las 11:47 p.m. del 14 de julio de 2025, los US Navy SEALs y la Fuerza Aérea observaron a un convoy fuertemente armado del cartel entrar en una zona de aniquilación, en Arizona, antes de desatar una emboscada calculada. La audacia del cartel fue su perdición. Lo que se desarrolla a continuación es una trampa calculada disfrazada de oportunidad. Pregunta para el lector. Antes de continuar, ¿cuál cree que fue el mayor error del cartel? ¿Subestimar la vigilancia de Estados Unidos? ¿Ignorar el terreno? ¿O simplemente confiar en que esta ruta era segura? Háganoslo saber en los comentarios antes de que nos adentremos en cómo se desarrolló todo. El poder del cartel de Sinaloa y la audacia del cargamento. El cartel de Sinaloa no es una pandilla cualquiera. Es la red de drogas más poderosa y violenta del mundo, y su alcance llega a las grandes ciudades estadounidenses y a los pequeños pueblos por igual. Este convoy no llevaba caldilla. En su interior, los agentes estiman que contenía un cargamento asombroso: 2.4 toneladas de metanfetamina, 500 kilos de fentanilo y más de $50 millones en efectivo. Era un premio audaz y de alto riesgo que decía mucho sobre la confianza del cartel. La estrategia silenciosa: espera y preparación. Pero al otro lado del desierto, las fuerzas estadounidenses no aprovecharon la oportunidad de interceptar. En cambio, el SEAL Team 6, los AC-130, los cañoneros Ghost Rider y los drones Reaper de largo alcance observaron y esperaron. Su decisión de dejar que el cartel se deslizara a través de la frontera más profundamente en Arizona insinuaba un plan letal, uno que cambiaba las tornas, convirtiendo la aparente ¿Por debilidad qué las en una fuerzas ventaja estadounidenses abrumadora. no atacaron en la frontera? ¿Por qué darle al cartel espacio para adentrarse en América? Porque la trampa ya estaba tendida, y ahora era solo cuestión de tiempo. El cañón, un corredor mortal. 7 días antes de la emboscada, los Navy SEALs ya estaban en tierra en ese estrecho cañón de Arizona, un callejón de roca de 20 metros de altura, que se extiende solo 600 metros con una sola entrada y salida. Esto no fue una elección al azar. La geografía era despiadada y perfecta para la contención. En las silenciosas horas previas al amanecer, los equipos se movieron como sombras. Enterraron minas Claymore bajo la fina arena del desierto, camuflaron sensores sísmicos para detectar las ruedas retumbantes de los convoyes, y ocultaron cámaras infrarrojas en las cavidades rocosas también que permanecerían ocultas incluso si alguien supiera dónde buscar. Desde lo alto, un persistente dron MQ-9 Reaper mantuvo una vigilancia implacable sobre el convoy de Sinaloa, rastreando cada kilómetro de su avance desde México. Cada neumático, señal de radio y luz de freno se enviaba directamente al centro de mando de la base de la Fuerza Aérea Davis Mountain en Tucson. Ahí, en una pantalla 3D, los operadores observaban cómo el desierto cambiaba en tiempo real, triangulando la posición exacta del convoy. Se sentía menos como geografía y más como una cuadrícula viviente. Cada movimiento se iluminaba, se analizaba, se contaba. Lo más crucial de todo es que el cartel pensó que tenía un viaje tranquilo, sin bloqueos fronterizos, sin respuesta militar estadounidense. En cambio, estaban siendo conducidos, como jugadores desprevenidos, directamente en una caja de muerte cuidadosamente construida. Lo que no sabían, incrustado en sus filas, era un guía plantado días antes, dirigiéndolos más profundamente en ese corredor letal. Su confianza, reforzada por la fe en rutas seguras, los cegó al hecho de que estaban siendo empujados hacia su propia perdición. El cierre de la trampa.
01:14 am. Exactamente a la 1:14 am, el primer camión del convoy de Sinaloa entró en el cañón, sus faros cortando el estrecho camino donde 12 acantilados escarpados se elevaban como muros de acero. Uno por uno, los otros siguieron. Camionetas blindadas con ametralladoras montadas, camiones pesados llenos de cajas y más de 60 hombres armados apiñados, creyendo que habían despejado todos los obstáculos entre México y Arizona. El aire del desierto estaba quieto, pero bajo tierra, los sensores sísmicos enterrados vibraron al pasar cada vehículo, transmitiendo sus firmas directamente al centro de mando de Estados Unidos. En las pantallas brillantes de la base de la Fuerza Aérea Davis Mountain aparecieron puntos rojos en perfecto orden, marcando cada objetivo a medida que se adentraba más. Para el cartel, todo parecía rutinario. Sus radios chasqueaban con mensajes casi terminados. Pero de repente, toda comunicación se redujo a estática. Una capa de interferencia electrónica había cubierto el cañón. Los hombres armados golpearon sus radios con frustración, sin saber que cada palabra que intentaban enviar ya había sido interceptada. Encima de ellos, en lo alto del cielo nocturno, un MQ-9 Reaper rastreaba la columna en silencio, sus sensores enviando imágenes en vivo a pilotos y comandante SEAL, que observaban cada movimiento del convoy. Dentro del cañón, el convoy se parecía menos a un grupo de camiones y más a una serpiente de acero. Sus escamas blindadas brillaban bajo los faros avanzando hacia una caja que solo tenía una salida. En términos militares, esto se llamaba zona de aniquilación. Pero para los hombres en tierra era simplemente una carretera que se sentía demasiado tranquila. Aún así, el exceso de confianza es algo que ciega. Creyendo que la frontera había quedado atrás hace mucho tiempo, siguieron adelante, sin detenerse a sentir la trampa que se cerraba a su alrededor. En las crestas del cañón, los operadores del SEAL Team 6 yacían pegados a la piedra, con los rifles bloqueados, los visores brillando con firmas infrarrojas. Cada hombre rastreaba un objetivo, con los dedos listos, pero la orden llegó por auriculares encriptados. Mantengan el fuego, dejen que se adentren más. Fue una pausa calculada. Cada metro adicional que avanzaba el convoy significaba menos posibilidades de retroceder, menos lugares para dispersarse. La paciencia era quirúrgica, un juego de espera que estiraba los segundos en minutos. Desde el puesto de mando, la pantalla mostraba el convoy avanzando lentamente hacia el centro. Los puntos formaban una cadena encerrada en el tramo más estrecho del cañón. Los oficiales que observaban no hablaban. Sabían que una vez que las mandíbulas se cerraran, toda la columna quedaría atrapada, sin escape. Los sensores de tierra confirmaron el peso y el tiempo. Las cámaras ocultas en las grietas transmitían cada destello de calor de los motores llevados al límite. Era como si el propio cañón se hubiera convertido en una máquina de vigilancia. Para los hombres armados de Sinaloa, el tiempo se ralentizó de manera diferente. Algunos miraron nerviosamente los acantilados que se elevaban sobre ellos, sombras demasiado inmóviles para el viento del desierto. Sin embargo, no llegó ninguna advertencia. Gritos de que la ruta era segura. Se reveló. Su líder ladró Así en que una se radio muerta, tranquilizaron unos a todavía otros pensando que el silencio era un fallo técnico, no una señal de aislamiento total. El convoy siguió adelante, los faros rebotando en las paredes del cañón que parecían cerrarse más con cada momento que pasaba. A estas alturas, todos los soldados escondidos a lo largo de las crestas tenían el mismo pensamiento. La serpiente de acero estaba en la caja, pero el mando aún no había dado permiso para atacar. Ese silencio se extendía bajo las estrellas del desierto y conllevaba más tensión que la batalla misma. En algún lugar de la oscuridad, los dedos se cernían sobre los gatillos, esperando la única palabra que desataría el caos. El convoy, ciego y mudo bajo el control estadounidense, se arrastraba sin saberlo hacia el centro de su tumba. La pregunta en el aire ya no era si el ataque llegaría, sino quién sería el primero en disparar. ¿Serían los explosivos ocultos enterrados bajo la carretera? ¿El trueno del Ghost Rider que giraba arriba? ¿O el chasquido de un rifle silenciado desde los acantilados? En ese cañón, a la 1:14 am, la respuesta estaba a solo segundos. El infierno desatado. 1:21 am. A la 1:21 am, el cañón cobró vida. Las minas Claymore enterradas días antes detonaron con un estruendo, destrozando los 3 primeros vehículos del convoy. Miles de bolas de acero atravesaron los cristales blindados.
Los neumáticos reventaron y los motores tosieron en llamas. El sonido rodó por las paredes del cañón como un terremoto, atrapando al cartel en una tormenta de fuego que nunca vieron venir. La orgullosa vanguardia de su columna había quedado reducida a acero retorcido en segundos. Antes de que el polvo se asentara, el cielo se unió. Desde lo alto, el AC-130J Ghost Rider desató su arsenal. Su cañón Bushmaster de 30 milímetros escupió proyectiles trazadores luminosos que surcaban la noche como cometas ardientes. Cada ráfaga encontraba una cabina de camión o un soporte de arma. Luego llegó el bajo estruendo del obús de 105 milímetros. Sus proyectiles aterrizaron con una precisión devastadora. Un ataque volteó un camión de transporte de lado, su carga estallando en una cadena de explosiones secundarias. Los comandantes estadounidenses han descrito la potencia de fuego del Ghost Rider como imparable, Air Force Times. Y aquí hizo honor a su reputación. El convoy se desintegró en pánico. Los combatientes del cartel salieron corriendo de los camiones en llamas solo para encontrarse con otra tormenta de fuego. Desde ambas paredes del cañón, los Navy SEALs se rebelaron. Los rifles chasqueaban en la oscuridad. Las carabinas M4A1 dispararon ráfagas cortas. Los rifles MK-17 crujieron con una precisión más pesada. Abajo, parecía Cada que los disparo propios medido y acantilados deliberado. habían cobrado vida, Para los hombres escupiendo armados, la muerte desde cada sombra. Un soldado del cartel se atrevió a contraatacar. Trepó al capó de una camioneta humeante, con un RPG-7 equilibrado en el hombro y apuntando hacia las crestas. Por un momento pareció que podría disparar, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un solo disparo de un francotirador SEAL lo alcanzó. El lanzador cayó, encendiéndose al impactar. La explosión lo mató instantáneamente y destrozó a 2 de sus compañeros cercanos. En este cañón, incluso la desafianza significaba el suicidio. Durante casi 10 minutos, el fuego y el humo dominaron la noche. Los camiones ardían, las radios gritaban estática y los hombres armados disparaban a ciegas contra la piedra. La serpiente de acero que había entrado con tanta confianza ahora estaba rota en fragmentos humeantes. La captura de El Gallo. Y sin embargo, en medio de las llamas, un vehículo avanzó. Un Ford Raptor reforzado. Dentro estaba El Gallo, todavía vivo. La batalla estaba lejos de terminar. La tormenta de fuego en el cañón ya había destrozado el convoy, pero la misión aún no estaba completa. Los informes de inteligencia dejaron claro que un hombre importaba más que todas las armas, el dinero en efectivo y las drogas combinadas. El Gallo, el teniente de Sinaloa a cargo de la operación. Si era capturado vivo, podría abrir un rastro hacia el funcionamiento interno del cartel. Matarlo enviaría un mensaje, pero tomarlo vivo enviaría ondas de choque por todo el hemisferio. En lo alto del cañón, un mini UAV, conocido como Black Hornet, fue liberado de un lanzador de mano. Apenas más grande que la palma humana. El dron se zambulló en el barranco, lleno de humo, rozando cerca del suelo para evitar ser detectado. Sus diminutas lentes de cámara escanearon vehículo tras vehículo, transmitiendo imágenes en tiempo real al centro de mando. En cuestión de minutos, el objetivo fue confirmado. Dentro de un Ford Raptor reforzado cerca de la cabeza del convoy, el Gallo estaba encorvado hacia adelante, agarrando su radio y gritando por el micrófono. Pero lo que regresó no fue una respuesta, solo estática. La manta de guerra electrónica desplegada por las fuerzas estadounidenses había cortado todas las líneas de vida. Por primera vez en años, un comandante del cartel estaba completamente aislado. En las crestas, los operadores SEAL recibieron la actualización. Sus miras fijadas en las ventanas del camión, pero la orden llegó. No matar. Cañón y envió contener. fragmentos de piedra contra el parabrisas. El cristal se agrietó, formando una telaraña en el campo de visión del conductor. El Gallo se agachó, protegiéndose de la lluvia de grava. El pánico inundaba su rostro. Ya no estaba al mando de nada. Era una presa atrapada en una jaula de fuego. En el caos, un operador SEAL presionado contra la cresta fue alcanzado por escombros voladores. Cuando el proyectil de 105 milímetros aterrizó, un fragmento de cristal roto le cortó el hombro. Inmediatamente un compañero lo arrastró de nuevo a cubierto, aplicando presión mientras solicitaba evacuación médica.
En cuestión de minutos, el profundo golpeteo de las palas del rotor resonó por el cañón. Un helicóptero de rescate de combate, HH-60W Pave Hawk, volando bajo y enmascarado por los acantilados, llegó. Usando guía de visión nocturna y maniobras ajustadas, el pájaro se cernió el tiempo suficiente para subir al SEAL herido fuera de peligro. Fue un recordatorio de que, incluso en emboscadas cuidadosamente planificadas, el campo de batalla sigue siendo impredecible. Mientras tanto, las últimas defensas de El Gallo se desmoronaron. Los hombres agrupados alrededor de su vehículo disparaban desesperadamente hacia las crestas, pero cada destello de boca los exponía como objetivos. Uno por uno cayeron, hasta que solo quedó el Raptor blindado. El SEAL Team 6 comenzó su descenso. Cubiertos por fuego de supresión desde los acantilados y los ojos inquebrantables del Ghost Rider arriba, avanzaron a través del humo y las llamas. Sus botas crujieron sobre la grava quemada mientras pasaban punto a restos humeantes y cuerpos rotos, acercándose al último vehículo intacto. El final llegó rápidamente. Una única descarga precisa destrozó las ventanas laterales del Raptor. Segundos después, la puerta del conductor fue abierta de golpe y el Gallo fue arrastrado por manos armadas. Pataleó, intentó resistirse, pero la lucha se había ido de él. Sus muñecas estaban bloqueadas con esposas de acero, su portátil encriptado incautado junto con 2 teléfonos satelitales metidos en una consola. Para las fuerzas estadounidenses, esto era más que una victoria táctica. Era un premio que valía meses de guerra de inteligencia. Mientras los SEALs aseguraban a su prisionero y barrían los últimos rincones del cañón, el giro se hizo realidad. Por primera vez en suelo estadounidense, un comandante del cartel del rango de El Gallo había sido capturado vivo. Su arresto resonaría mucho más allá de Arizona. Significaba interrogatorio, extracción de datos y el desentrañamiento de una red que durante mucho tiempo se había creído intocable. El cañón seguía ardiendo. Los Ghost Riders seguían circulando. Pero la batalla de los restos ya de estaba camiones y el decidida. silencio de los combatientes El amanecer caídos, la de una captura de nueva El Gallo estrategia. marcó un punto de inflexión. Estados Unidos no solo había destruido un convoy, habían perforado el mito de la invencibilidad de Sinaloa. 27 minutos después de la primera explosión, el cañón finalmente quedó en silencio. Los ecos de los disparos se desvanecieron en la noche del desierto, reemplazados solo por el crepitar de las llamas que devoraban metal retorcido. Lo que había sido una orgullosa columna blindada ahora no era más que restos esparcidos a lo largo de 600 metros de piedra y polvo. Las cifras contaban la historia con brutal claridad. 47 hombres armados del cartel muertos, 19 más capturados vivos y ni un solo vehículo intacto como para escapar. El recuento fue devastador, pero era solo el comienzo de lo que significaba esta emboscada. Cada caja de metanfetamina, cada bolsa de fentanilo, cada pila de dinero en efectivo empacada en contenedores de plástico fue incautada por agentes federales en el lugar. En total, el cargamento representaba miles de millones de posibles dosis callejeras suficientes para empeorar una epidemia que los funcionarios de salud de Estados Unidos ya llaman la crisis de drogas más mortífera en la historia estadounidense. Junto con los narcóticos, había docenas de armas pesadas, ametralladoras, lanzagranadas y cajas de municiones, todo cuidadosamente catalogado por especialistas de la DEA que se movían entre el humo con focos y kits de pruebas. Pero el premio más valioso no fueron las drogas ni las armas. Fue el hombre que ahora estaba sentado con esposas flexibles al borde del cañón, El Gallo. Su portátil, teléfonos encriptados y listas de contactos fueron asegurados en cuestión de minutos, destinados a laboratorios forenses que pronto desentrañarían los secretos de la cadena de suministro de Sinaloa. En las crestas de arriba, los operadores SEAL recorrieron el campo de batalla, revisando cada cuerpo, asegurando a cada superviviente, asegurándose de que nadie se escapara. El Ghost Rider abandonó su órbita, su misión completa, mientras el MQ-9 Reaper se elevaba de nuevo al cielo del desierto, reanudando la vigilancia silenciosa en caso de que los refuerzos se atrevieran a acercarse. Por ahora, no llegaron. El cañón, que una vez resonó con motores diésel y la bravuconera del cartel, era propiedad total de Estados Unidos. La conclusión. Un monumento a la fuerza. Cuando llegó el amanecer, la escena se había transformado en algo inolvidable. Los primeros rayos del sol iluminaron camiones ennegrecidos cuyos esqueletos seguían humeando.
La luz dorada se derramó por los acantilados y sobre montones de metal quemado, un sombrío recordatorio de lo rápido que la confianza puede colapsar. Catástrofe. Los SEALs estaban entre los restos, siluetas enmarcadas por el resplandor de la mañana, mientras los agentes de la DEA continuaban su trabajo catalogando la fortuna incautada. Para ellos, esta no era solo otra misión, era una prueba de que el mito de la invencibilidad del cartel podía ser destrozado en suelo estadounidense. Estratégicamente, la emboscada golpeó como un martillo la cadena de suministro del cartel de Sinaloa. Sí, perder toneladas de narcóticos y $50 millones en efectivo fue lo suficientemente dañino, pero la captura de un teniente de alto rango caló más hondo. Su conocimiento de rutas, casas de seguridad y funcionarios corruptos representaba un tesoro. Los analistas llamarían más tarde a esto uno de los golpes individuales más efectivos jamás asestados contra las operaciones del cartel en Estados Unidos, no por la cantidad de muertos, sino por la red revelada. Envió un mensaje claro no solo a Sinaloa, sino a cada organización criminal que observaba. Estados Unidos podía esperar, observar y luego atacar en el momento en que el escape fuera imposible. A medida que los últimos fuegos del convoy se apagaban y el sol de la mañana se elevaba más, el simbolismo era innegable. El suelo del cañón, sembrado de vehículos destruidos y armas abandonadas, se había convertido en algo más que un campo de batalla. Era un monumento a la paciencia, la planificación y la fuerza abrumadora. Para el cartel era una pesadilla hecha realidad. Para Washington era una promesa cumplida. La emboscada sería recordada como el día en que América demostró que podía superar en espera y maniobra incluso al imperio de la droga más temido de la Tierra. Y el mensaje llegó mucho más allá del desierto de Arizona. Cuando Estados Unidos decide atacar, lo hace con precisión y en el momento en que el enemigo es más débil. Las consecuencias y la pregunta futura. Cuando el sol se había levantado sobre Arizona, la batalla ya estaba escrita en la historia. En menos de media hora, Estados Unidos había desmantelado un convoy entero del cartel de Sinaloa, 47 combatientes muertos, 19 capturados y un asombroso cargamento de drogas, armas y $50 millones en efectivo había sido incautado. Más importante aún, su comandante, el Gallo, estaba bajo custodia, sus dispositivos encriptados ya en camino a los laboratorios de inteligencia. Para el cartel la pérdida no solo fue material, fue psicológica. Un brutal recordatorio de que Estados Unidos podía atacar en cualquier momento, en cualquier lugar, y no dejar nada atrás. El significado fue mucho más allá de un solo cañón. La emboscada demostró el poder de la coordinación entre inteligencia, dominio aéreo y operaciones especiales. Demostró que el mito de la intocabilidad del cartel era una ilusión frágil. Estados Unidos había rediseñado el mapa de riesgos. La frontera ya no era una zona gris, sino una línea roja. Cruzarla significaba enfrentarse a la paciencia y precisión combinadas de las fuerzas más selectas de Estados Unidos. Y así la pregunta persiste. Si Estados Unidos estaba dispuesto a esperar y aplastar un convoy dentro de Arizona, ¿podría llegar un día en que llevara la lucha a través de la frontera, atacando al cartel en su propio corazón? ¿Qué opinas de esta estrategia de esperar el momento perfecto? Comparte tus pensamientos a continuación y no olvides suscribirte a Military Power para más historias inéditas de guerra, tecnología y los secretos que moldean nuestro mundo.